Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Neculam, Shabbat Shalom, More. a toda la congregación de los Bene Israel, la Nueva Jerusalén, desde Guayaquil, Ecuador. Saludamos allá en el sur del continente a nuestra hermana y madre, Alicia Berman, así como también a nuestro José Luis Duarte en el Uruguay, Antonio Vera en Chile, Jorge Álvarez también, que nos acordamos en Colombia. Saludo también a Edison Vera también en España, Mari Carmen en México. También saludamos a todos estos hermanos que la Nueva Jerusalén, esta congregación, los saluda, los recuerda y siempre los tiene en nuestras oraciones, esperando que el Todopoderoso haga en cada corazón de ellos de acuerdo a su voluntad, en el propósito para los cuales han abierto sus oídos para escuchar la palabra de vida. Asimismo, tenemos que no dejar de pasar por alto también rogar al Todopoderoso por la salud de nuestro presidente de la República del Ecuador, Guillermo Lasso, que le dé sabiduría, que le dé inteligencia, discernimiento, para que pueda gobernar, cumpliendo de acuerdo a lo que dice las cartas apostólicas, que tenemos que orar por las autoridades, mientras estén dentro de lo que Elohim le agrada. Entonces, el caos que nuestro país está viviendo, que sepa nuestro abacados calcular en cada cabeza, porque dice que ni aún un cabello de nosotros no está sin que él lo sepa, y que él tome el control de este país con misericordia, porque ciertamente necesitamos un refrigerio de Shalom, es necesario. Por eso ponemos también en petición ante nuestro abacados de que él tenga misericordia y tome control en las cabezas que son autoridades, que nos den algo de respiro. Nuestra parashá 17, Yitro, Éxodo capítulo 18, del versículo 1 hasta el capítulo 20, versículo 26, va a la parashá número 17, Yitro, que se refuerza con el Naví y el Sayahu, Isaías capítulo 6, del versículo 1 al versículo 13, y en la Besorá, Lucas capítulo 10, del versículo 1 hasta el capítulo 11, versículo 54, o sea, capítulo 10 y capítulo 11, completos. Y importante, ante esto, quiero leer de la lectura de Lucas, que nos da el refuerzo, la parashá, del capítulo 10, respecto a la parábola del buen samaritano que se encuentra. La palabra de Elohim dice así: y he aquí se levantó cierto escriba, capítulo 10 de Lucas, versículo 25, voy leyendo. Lucas capítulo 10, versículo 25. Se levantó, dice, cierto escriba para ponerlo a prueba, y dijo: Maestro, ¿qué podré hacer para heredar la vida eterna? Y Yahshua le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él le contestó diciendo: amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Yahshua le dijo: has hablado correctamente, pon esto por obra y serás salvo. Pero él, pretendiendo justificarse a sí mismo, le dijo: ¿y quién es mi prójimo?
Yahshua le dijo: cierto varón descendía de Jerusalén a Jericó, cuando arremetieron contra él unos salteadores, que luego de despojarlo y golpearlo se fueron dejándolo casi muerto. Y sucedió que descendiendo cierto sacerdote por ese mismo camino, al verlo pasó de largo. De igual modo vino un levita y llegó a ese mismo lugar, y al verlo pasó de largo. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba, y al verlo sintió compasión por él, y acercándose le vendó sus heridas y le aplicó vino y aceite, y lo puso en su asno y lo llevó a un mesón y le brindó atención. A la mañana siguiente sacó 2 denarios, ¿sí?, y entregándolos al mesonero le dijo: atiéndelo, y si gastas algo más te lo pagaré cuando regrese. La pregunta: ¿quién pues de estos 3 opinas tú que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los salteadores? Él dijo, refiriéndose al escriba: el que tuvo compasión de él. Yahshua le dijo: ve tú y haz también lo mismo. Entonces, esta parábola nos trae un ejemplo muy importante y que tiene que ver y que podemos aplicarlo en cuanto a nuestra parashá. Hay dos fuerzas que en el día a día siempre están presentes en este diario vivir, tanto para individual, la persona, para el colectivo, la asamblea, o como para una misma nación. Si vemos o podemos enchufar la parashá anterior, cuando termina y cuando comienza esta nueva parashá, se identifican a 2 personajes. El uno es ¿cuál? Amalek, que termina en que en el capítulo 17, versículo 16, previo a que hay un asunto de contención por parte del pueblo, y dentro de este desorden que tiene el pueblo viene y se levanta un personaje llamado Amalek, que viene a hacer guerra contra Israel, y entonces tiene que el pueblo dejarse de la contienda, dejarse de la murmuración, del inconformismo, y tiene que salir a enfrentar a este enemigo. ¿Y qué pasa? De que tiene que haber algo, una fuerza sobrenatural para poder vencer a este enemigo. Amalek, que en sí quiere decir el pueblo que lame, viene en guerra a lamer sangre. Y entonces sucede de que Josué tiene que salir como capitán de este ejército dirigido por Moshe. La guerra física y la guerra espiritual. Mientras se desarrolla la guerra física, sucede que al estar la guerra espiritual intercediendo, ¿no?, ¿por medio de quién? Por medio de Moshe, Aarón y ¿quién más? Y Hur, que tienen que tienen que subir a la cima. ¿Para qué? Para empezar a hacer intercesión. Pero dice, de acuerdo a la Torá, que mientras Moshe mantenía en alto sus manos, acuérdate que dice Shaul en Timoteo, que los hombres deben de alzar manos limpias y puras en la oración, ¿sí? Y entonces Israel, el físico, predominaba, pero como esta batalla
no era una batalla así de fácil. Entonces, el tiempo empieza a ¿qué? A fatigar, ¿no? A cansar. Porque ciertamente también hay un cansancio espiritual sobre el cansancio físico. Y entonces Moshe empieza a bajar los brazos y se da cuenta que cuando baja los brazos empieza a predominar Amalek. Y entonces es necesario ¿de qué? De que en el entendimiento, en el discernimiento y la sabiduría empiezan a ¿qué? A colocar piedra debajo de las manos de, o no debajo de las manos, sino de lo que lo sostiene a Moshe, ¿sí? Y sostenido por dos varones, su hermano y Hur, dice el versículo 12 del capítulo 17 de Éxodo. Entonces así quedan firmes hasta cuando, hasta el ocaso. Y entonces esto sucede o hace que Yahushua derrote a Amalek y a su pueblo. Y esto dice que fue registrado en un libro. Y viene un asunto, que después de esto, de acuerdo al versículo 16, que hay una mano contra el trono. La guerra de Adonai contra Amalek de generación en generación. Entonces, de acuerdo a los sabios, siempre por cada generación hay un Amalek que se levanta contra el pueblo de Israel. Y es así, por eso te digo, la parte individual, también nosotros tenemos ese enemigo, ese Amalek, que se levanta contra nosotros. Y que por eso siempre tenemos que estar apercibidos de que siempre en tiempos se levantará un Amalek. Y como dijo nuestro varón Yahshua, los enemigos son los mismos de la casa. No necesariamente un Amalek de afuera, sino que aún dentro de la misma casa hay un Amalek que siempre va a haber que se levanta. Entonces, empato, ¿por qué? Porque después, al comenzar la parashá siguiente, aparece un hombre, un sacerdote marianita, llamado Yitro, que viene a ser el suegro de Moshe. Y lo interesante es ¿qué cosa? Que este sacerdote, aunque era un sacerdote pagano, sin embargo, él trae, como dice, un refrigerio para Moshe. Al ver de qué, dice el capítulo 18, versículo 1, dice que Yitro se enteró, ojo, se enteró de todo cuanto Elohim había hecho a favor de quién, de Moshe, de su pueblo, ¿sí? Y mira, ojo, la Torah menciona primero el atributo de Elohim, ¿no? El atributo del Elohim ¿de qué? De justicia. Y viene y nombra Yahweh en el atributo de la misericordia, porque dice había sacado de Egipto. ¿De? ¿A quién? A los hijos de Israel. Si ves cómo empiezan, siempre tenemos que manejarnos. Cuando la Torah menciona el atributo de la justicia y el atributo de la misericordia, entonces vemos de que dice enseguida Yitro tomó ¿a quién? A su hija, que es la esposa de Moshe, ¿no? Y así mismo a los dos hijos. Entonces fue donde Moshe, y dice que cuando le comunicaron a Moshe que aquí tu suegro viene a ti junto con tu esposa y tus dos hijos, Moshe salió, dice, al encuentro, se inclinó ante él y lo besó, ¿no? Entonces dice
luego de haberse los saludos protocolarios, dice que Moshe empieza a relatarle a su suegro todo lo que había hecho Yahweh, ¿no? A Paró, a su ejército y a favor de los Bene Israel, así mismo como todas las vicisitudes, o sea, sin esconderle nada, todo lo que había pasado, lo prodigioso y todo lo bondadoso que había sido nuestro Yahweh Sebaot, bendito sea su nombre. Y dice que entonces Yitro se regocija de todo el bien y entonces bendice al Todopoderoso. Y es más, dice el versículo 11, ahora yo sé, es decir, cuando arranca dice que se enteró, ahora yo sé, o sea, había oído, entonces necesitaba, como dice, la fuente, la confirmación. Así es, había oído, porque acuérdate que lo que sucedía no era nada oculto, porque estaba prácticamente derribándose al imperio que gobernaba el mundo, siendo un imperio siendo vencido por gente sin armas, ¿no? O sea, no sonaba, sin hacer guerra, algo sobrenatural. Exacto. Entonces eso, acuérdate que no había WhatsApp, pero se enteraba, la noticia corría, se enteraba, ¿no? No había cómo esconderlo siquiera. ¿Por qué? Porque no solamente era la parte física, sino que era la parte emocional, espiritual, la parte extraordinaria, lo que habían visto. Acuérdate que si era una columna, no es que una columna de chiquita, que solamente para los que estaban al ras, no. Era algo que sin duda muchos vieron a kilómetros. ¿Y qué estaba pasando? ¿Sí? Entonces, por eso dice que él dice que se había enterado de todo. Y él simplemente quería que a sí mismo Moshe viene y le cuenta todo a sí mismo. Y entonces se regocija del bien. ¿Por qué? Porque sabía de que este pueblo era oprimido, lo que había pasado. Y aparte de que 40 años Moshe había estado dentro de la familia de Egipto. Entonces dice que enseguida hicieron un holocausto o un sacrificio y comieron junto con los ancianos y los Bene Israel. Luego viene que entonces acontece que Yitro se da cuenta de que Moshe está ministrando justicia dentro del pueblo, pero se da cuenta de que de tanta emoción, de tanto, acuérdate que una pelea espiritual también incide en la salud física. Entonces Moshe, al parecer, no está, como decir, capaz de poder ordenar el caos que se le está formando. Y entonces este hombre viene y le da unos consejos muy útiles, ¿no? Respecto a que cómo tenía que administrar la justicia. Entonces, y lo importante aquí es que, de acuerdo al versículo 21, dice Yitro que tenía que considerar dentro de los hombres que iba a escoger, ¿no? Que esos hombres sean aptos y ¿qué más? Y temerosos, varones fieles y que aborrezcan el soborno y el fraude. A esos tenía que ponerlos al frente como jefes, ¿no? ¿Para qué? Para que juzguen, dice, al pueblo ordinariamente. Y cuando haya un asunto que ya sale del ordinario, entonces ya podría ser llevado delante de Moshe. O sea, por vicisitudes de que se le cogieron una gallina, un pollo, no puedes ir a Moshe cuando ese asunto lo puedes resolver. Siempre y cuando, por eso dice, con hombres temerosos, hombres fieles, hombres aptos, y que aborrezcan, ¿sí? Aborrezcan el mal. Entonces vemos dos personajes, un Amalek, que es
el representante de todo el mal, de toda la oscuridad, el caos, el desorden, la violencia, la muerte, el derramamiento de sangre, el hurto, el robo, todo. Y ven acá un hombre que también, que no es del pacto, pero sin embargo, que guarda dentro de sí lineamientos que tienen que ver con ¿qué? Con las leyes noágicas. Acuérdate que antes de esto, después del diluvio, se dan a los hombres, aunque no había Torah, se dan unos lineamientos, amén, amén, ¿no?, de leyes, amén, que para los hombres que no tienen Torah, esas leyes constituyen la rectitud, constituyen una justicia. amén. ¿Sí? Entonces no es que ellos conocían acerca de justicia porque suponían que era así. No, ellos ya sabían por qué, porque Noah había dado, porque se le había dado, de que la humanidad que se iba a levantar tenía que irse con estos lineamientos, porque todavía, como dice, un nacimiento nuevo tenía que ser la tierra nuevamente poblada. ¿Y para qué? Para que el propósito que tenía más adelante el Todopoderoso, ir levantando un pueblo para sí. ¿Sí? Entonces, por eso es que hay esta sabiduría de parte de este hombre. Entonces, nosotros vemos de qué es lo que tenemos delante siempre nosotros. Hombres de Amalek y hombres de Egipto. ¿Sí? Que aunque no conozcan Torah, acuérdate que antes nosotros, bueno, no teníamos Torah, pero nos manejábamos ¿qué? El lineamiento de rectitud, de honradez, ¿sí o no? Así es. Porque eso nuestros padres nos transmitieron, valores, así es, valores, éticas, todo eso, moral, todo. Entonces, pero que con el tiempo eso ya ha ido desapareciendo. Con esto de que el mundo contemporáneo, las generaciones tienen que irse amoldando a los cambios, o sea, donde el humanismo está sobresaliendo sobre las leyes, sobre lo correcto. O sea, exacto, o sea, ¿qué importa que la moral no sea como el mundo lo proclama? Con tal de que tú no hagas daño a otro. O sea, el humanismo, mientras tú no te metas, no ofendas, ¿qué importa la moral? Es decir, no, si tú crees que no te identificas dentro de tu identidad sexual, no importa. O sea, si piensas que no eres hombre, si piensas que no eres mujer, que eres un híbrido, no importa, porque hay que juzgarte. Mientras tú seas una persona delicada, una persona respetuosa, respetes el derecho de los demás, entonces claro, tú también tienes derecho que te respeten. Pero eso está saliendo ¿de qué? Dentro de lo que desde el comienzo, porque no hay otra, como dice la teoría que andan buscando de evolución del hombre, la teoría de la población de un cargajo extraterrestre, de lo que sea, no hay prueba. Y la única prueba es la palabra del Todopoderoso, donde dice cómo se inició, y entre lo cual todavía no hay quien pueda refutarla y decir y acelerar, no, esta es la verdad. No hay comprobación, porque la ciencia, que es una hipótesis, no puede comprobarlo, porque es hipótesis, nada más. Entonces no puede. Y entonces el manual, el instructivo, el lineamiento del hombre creado en esta tierra es la palabra del Todopoderoso. No hay más. Y aquí está la instrucción. Aquí está cómo Él quiere que el hombre camine. Hombre y mujer, no hay más. Pero siempre hay la oscuridad que quiere generar el caos.
que quiere convencer. La misma serpiente del Gran Edén. Con que Elohim ha dicho. Y entonces empieza a susurrar. Aquellos que empiezan como dicen, no, es que yo no creo que esta sea toda la verdad. Hay esos espíritus inquietos, ¿no? Y entonces como son inquietos, terminamos inquietando. Y terminan siendo unos Amalek. Y quieren que, encima de eso, quieren prevalecer. O sea, porque eso es. El caos siempre quiere prevalecer sobre el orden. Porque así fue al principio. O si no, nos remitimos ¿a quién? A Bereshit 1:2, ¿no? Y en el principio creó, pero en el 2 ¿qué dice? Y la tierra estaba desordenada. No. Pero no quiere decir que él creó así, sino que hay algo que sucedió. Hubo un caos. Entonces por eso, ese mismo caos de generación en generación, por eso que como cita la misma Torá, ¿no? La guerra de Adonai contra Amalek de generación en generación. ¿Por qué? La mano contra el trono. Se ha alzado la mano contra el trono. Es decir, contra el trono del gran rey. Y vemos que lo que aquí nos viene a lo central de este mensaje, porque siempre queremos llevar el centro, porque lo que ya viene aquí es ¿qué cosa? La preparación del pueblo para recibir las tablas del pacto, que ya ustedes lo saben, ¿no? Y termina ante la presentación de las tablas, los mandamientos, los acerejas de Barí, las 10 palabras que contienen 14 mandamientos, ¿no? Entonces, y con que el pueblo empieza a tener miedo por cuando se entrega esta ley, este pacto, hay truenos, hay relámpagos. Entonces, todo esto trae temor y termina en unas ordenanzas para que sean puestas a fin de bendecir el nombre del Todopoderoso. Pero, como les dije, yo el centro lo quiero llevarlo entre estas dos personalidades. Es decir, ¿qué es lo que combaten dentro de nosotros? El Amalek, que es la inclinación al mal, y el Yitro, que podemos decir también que es la inclinación a hacer las cosas correctas. Porque lo que él menciona aquí, importante, ¿no? Hombres aptos y temerosos de Elohim. Mira, él hablando de un hombre que no es del pacto, sin embargo está hablando de ¿qué? Del temor. ¿Sí? Del temor reverente. Entonces, amén. Y entonces por eso vemos de que lo que nos viene respecto ¿a qué? De que de acuerdo a la parábola habíamos visto de que hay un acontecimiento respecto a que una pregunta de un escriba, y que esa misma pregunta en Marcos capítulo 10 versículo 17 también parecida la hace, en cambio, ¿se acuerdan? Un joven rico, ¿sí? El joven rico, como se le dice, ¿no? Que también el encabezamiento o la pregunta, como dice de Valde, es hacer para poder heredar, ¿no? Heredar la vida eterna. Y las respuestas son las mismas, ¿no? Pero aquí lo que yo quiero resaltar es que cuando le dice, de acuerdo a Lucas, Yahshua le dice, ¿qué está escrito en la ley? Le pregunta, ¿no? Le hace dos preguntas. Ojo, él pregunta y le responde con dos preguntas. ¿Sí o no? Él pregunta una y Yahshua le responde con dos preguntas. Entonces viene y le dice, ¿qué está escrito en la ley? Y a continuación le dice ¿qué cosa? ¿Cómo lees? Y la respuesta es ¿cuál? Le recita la ley. Ya. ¿Qué le recita? El Shema. El Shema le recita, ¿no? Pero lo que él le recita es así, como está escrito el Shema.
No. No. ¿Qué pasó ahí? Porque cuando le dice y añade, le engancha, porque está hablando de que el amor a Adonai, y le engancha, ¿qué cosa? El amor al prójimo, como a ti mismo. Pero si tú lees el Shema, eso no está, ¿no? Así es. No está. Así es. No está. Entonces, ¿qué está pasando? Le enganchó los mandamientos. ¿Por qué? Porque acuérdate que es como un escriba que está hablando, ¿no? Y por eso Yahshua, ¿qué le dice? Has respondido correctamente. Mira, él correctamente. ¿Por qué? Porque, ojo, él le hace dos preguntas. No, perdón, le hace una pregunta y le responde con dos preguntas. Entonces él tenía que darle dos respuestas. La primera respuesta es el Shema y la segunda respuesta es ¿cuál? El amor al prójimo como a ti mismo. ¿Que está dónde? En Éxodo 20. Levítico. Bueno, Levítico. Levítico. Bueno, Eso es Levítico 19. Amén. Ya. Cuando hablamos de Levítico, ¿respecto a qué? A leyes de santidad. la santificación del hombre. Así es. O sea, las leyes de santidad. Ley de santidad. ¿Qué es lo que hace al hombre santo? Es decir, porque empieza ese capítulo, dile a los hijos de Israel, ¿no? Que sean santos porque yo soy santo. ¿Sí o no? Arranca así, que sean santos porque yo soy santo. Y empieza y dile esto. Y dentro de todos esos mandamientos hay uno que le dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nos encasillamos entonces en qué cosa? Que el prójimo está metido dentro de esa santidad. Un tema que otra vez se lo resolvió, ¿no? ¿Se acuerdan? Está dentro de esa santidad, dentro de ese rollo, ¿no? Y tanto es así que nos certifica el Todopoderoso que dentro del lapso de mandamientos dice, ¿por qué? Porque yo soy Yahweh. O sea, como dice, es mi firma. Es la firma del rey. O sea, yo no tengo objeción, no hay ninguna objeción. No, los que tenemos ya el conocimiento pleno de qué es esto, que por qué la Torá lo menciona, porque yo soy. O sea, porque yo lo digo, como quiere decir, ¿no? Esto es porque yo lo digo y tú no mandas aquí. No, que a mí me parece que sí debo de comer sangre. No, yo lo mando. Yo lo mando, ¿por qué? Porque yo soy el creador de todo lo que tú estás pisando. Entonces, esto es mío. Y aquí mando yo. No es que manda que no, que nada. Que a mí me dijo un pastor, nada. ¿Sí ves? Esa es la verdadera santidad. Y entonces, él está citando esa parte. Entonces aquí viene el asunto que es muy interesante. Dice, pero él dice, queriéndose justificar a sí mismo, ¿no? Y entonces viene la pregunta trampa, como le gusta a la hermana Shoshana, la pregunta trampa. Dice, y entonces, ¿y quién es mi prójimo? Entonces, ¿por qué? Porque él lo sabía, pero como dice, esta es una pregunta trampa. Acuérdense que a don Yahshua siempre estaban ahí probándole para poder juzgarlo, para poder acusarlo. ¿Por qué? Porque él, como dice, la cajal de él era más, tenía más discípulos que los mismos fariseos, ¿no? Entonces, había esa envidia. Y entonces viene, dice, ¿qué cosa? ¿Qué le dice? Le pone un ejemplo, una parábola, le describe respecto a un varón que descendía, dice, cierto varón descendía de Jerusalén. O sea que era, ¿qué cosa? Era un natural, era un nativo, ¿sí? Y sufre asalto, y esto hace que quede herido, casi muerto. Y sucede que, asimismo, descendiendo,
el sacerdote, después el levita, no pasa nada. Hasta que dice que un samaritano, también, que no descendía, sino que pasaba por ahí, ¿no? ¿Qué pasó? Al verlo, siente compasión. Y lo que ustedes ya lo saben que sucede después. Y entonces viene otra vez la pregunta: ¿quién de estos tres opinas tú que fue el prójimo? Respecto a lo que le preguntan, ¿no? ¿Quién es mi prójimo? Entonces ahora viene la pregunta. Ahora te pregunto, ¿cuál tú crees que es el prójimo? ¿No? Entonces él responde, bueno, dice, ¿quién fue? El que tuvo compasión de él. ¿Sí? Y entonces, ¿qué le dijo? Ve tú y haz también lo mismo. Aquí lo que le interesa, puedo tener todo, porque es el sacerdote, es el levita, ¿sí? Es el que ministra, es el que sirve. Pero ¿de qué sirve un conocimiento si no tengo qué cosa? Porque aquí está, ¿qué está citando aquí? De acuerdo al versículo 33 y de acuerdo al versículo 37, hay una palabra en común, no sé ustedes si la tienen así: compasión. Es la compasión. Y entonces le dice, ahora entonces, ¿quién es el prójimo? El prójimo es el ¿quién? El que siente compasión del que está caído. ¿Sí? No importó que sea samaritano, porque acuérdate que cuando habla del prójimo que le cita arriba, está hablando de quién, de los que están adentro del pueblo, ¿no? El amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Está dentro del cajón del pueblo. Pero aquí se sale y nuestro Yahshua lo justifica más bien a uno que no estaba dentro. Claro, sabemos que este samaritano es un híbrido, porque era uno también que era perteneciente, pero que la dispersión se disolvió, ¿no? Pero tenía algo. Entonces, este varón más bien es el que hace la compasión, hace la obra. Entonces lo califica más bien al que está afuera como el prójimo, que más bien que el que está dentro. Por eso es que Yahshua, parece que dijo, ¿de qué sirven que ustedes se amen a sí mismos? ¿No hacen acaso los malos también? ¿Sí? ¿Sí o no? Amén. Que más bien, que es lo que nos está indicando, es que el favor debe de ser hacia afuera. Porque esto es lo que está aquí pasando. Más bien, el de afuera está haciendo favor al de adentro. Que los de adentro mismos lo olvidan. ¿Sí ven? Lo olvidan los de adentro. Y reciben favores de los de afuera. A veces, como dicen, nosotros mismos decimos, ¿no? Y no está bien tampoco. Porque a veces nosotros, dentro de nuestro amalé que nos sale, dice, antes que la congregación me ayude, me recibí ayuda de afuera. No ha pasado eso. Y no solo aquí, en todo. Siempre en todo que se pronuncia esto. ¿Sí? ¿Sí ves? Así no sea un favor. A veces, no, es que fue el santo de Víctor Hugo, Chuzo, y la congregación no le trajo una torta, pero de sus abogados, y ahí sí la torta. Entonces el abogado dice, dice, los de mi gremio me traen la torta, ¿no? Pero de los mis hermanos, ni un caramelo loquiño siquiera. Eso sucede cuando somos verdecitos, ¿no? No somos maduros en la fe. Dejamos que ese Amalek suba al trono. Acuérdate que dice ahí, se ha alzado la mano contra el trono. Entonces dejamos que ese Amalek, esa es la inclinación al mar, el tercer ará que tenemos, no, se nos suba. Y entonces empezamos a ¿qué cosa? Empezamos a, como dice el abogado, a vincular, así la palabra, ¿no? Y no está bien. No está bien. Sí, no está bien. ¿Por qué? Porque nosotros no somos llamados a ¿qué? A sentimientos.
Porque el problema es que cuando nos dejamos llevar demasiado por los sentimientos, entonces viene el resentimiento. Nosotros somos llamados a ¿qué? A caminar en la fe, a servir, no a ser servidos. Tenemos que servir, no esperar que nos sirvan, porque el problema es ese, que yo espero que me sirvan, y como no me sirvieron, me resentí. Ah, no, entonces me voy allá al Guasmo, me voy. Allá hay otra congregación por Urano. Allá he escuchado que allá sí son, hermano. Allá sí me paran bolas, se ríen conmigo. No. Nosotros tenemos que siempre, por eso yo siempre les pongo la claqueta en el grupo, de la para allá con las porciones de refuerzo, pero no las pongo porque está bonito, no, para que las coleccionen, las pongo para que las lean. ¿Sí? Sí. Pero no se lee, seamos sinceros, no se lee, no se lee. Y he venido poniéndolas. Si las tienen coleccionadas, chévere. No, chicas, porque ni yo las tengo guardadas. Voy a tener que guardarlas también. Pero es para que las lean, sepan, porque cada lectura es un refuerzo que va para allá. Para poder, como dice, acuérdense que Yahshua nos dio una orden. ¿Qué cosa es? Que tenemos que escudriñar. Es una orden, es un mandamiento. Si yo me escudriño, entonces ¿qué estoy haciendo? Alzando la mano contra el trono. Estoy siendo una Amalek. ¿Por qué? Porque él me dice que tengo que escudriñar. ¿Para qué? Para que, como antes hablaba, la luz. Para, como dice, como se citó el Salmo 91, ¿no? Habita, el que habita bajo la sombra del Omnipotente. Habita. ¿Y qué es habitar? Para complementar eso, ¿no? ¿Qué es habitar? ¿Qué es que tiene que habitar? Es el asunto. Es la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que habitar? Entonces, bíblico, la respuesta es Juan capítulo 14, versículo 17. Juan capítulo 14, versículo 17. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ha visto ni le ha conocido. Oh, pero ustedes lo conocen. ¿Por qué? Ahí viene. ¿Por qué? Porque habita con ustedes y está con ustedes. El que habita al abrigo del Altísimo. ¿Sí te empatas? ¿Qué es lo que tiene que habitar? O sea, no es que yo habito en la presencia, o sea, ojo, que me puedo dar la idea de que, el que habita al abrigo, entonces es que me va a apapachar, que me tiene apapachado y entonces yo estoy seguro, porque yo soy un hijo de Dios, ¿no? Y entonces él me apapacha, toma café conmigo en las mañanas, ¿sí? Nos sentamos en la mesa y conversamos. No es así. Acuérdate que hay condiciones, y esa condición es, dice, ¿qué cosa? Es el Espíritu de la verdad. Es el Espíritu de la verdad el que tiene que habitar conmigo primero, y entonces ahí sí el abrigo del Omnipotente me abriga. Pero si el Espíritu de la verdad no está conmigo, dice, es más, dice, ¿por qué? Dice, porque lo conocen, dice, lo conozco al Espíritu de la verdad. ¿Sí ven? Entonces el Espíritu de la verdad es ¿qué cosa? Es de Génesis hasta Apocalipsis. Pero si yo no sigo el protocolo, llamémoslo así, el protocolo de las parashá, ¿de qué espíritu de verdad? Y por eso dice el 15, si me aman, guarden mis mandamientos. ¿Cuál mandamiento? Escudriñen las escrituras. Ese es el mandamiento. ¿Estoy escudriñando las escrituras o solamente estoy leyendo? Porque una cosa es escudriñar
Otra cosa es leer. ¿Ah? Por eso es que si yo leo, entonces como Yitro, ¿qué hace Yitro? Es que me enteré. Pero ahora vengo con el maestro, Moshe, cuéntame todo. Y empiezo a escudriñar, ¿sí ves? Me enteré, yo leí, nada más. Oye, pero escudriñaste. Ahí sí no sé, pero es que no entiendo. Pero no es que entiendas, sino que clame. Ahí sí, como cuando dijo, no, que marques tu número, ¿no? Ahí sí. ¿Pero para qué? Para pedir sabiduría. Pide sabiduría. Necesito, a ver, esta cita, ¿qué tiene que ver con la parashá? Esa curiosidad que tiene que haber, por eso se pone, para que tú veas qué tiene que ver. ¿Cómo se empata? Exacto, ¿dónde? ¿Dónde, como dice, dónde está la sabiduría? ¿Sí ven? Y entonces el espíritu de la verdad, como dice al mismo, dice ¿qué cosa? ¿Qué dice? El espíritu de la verdad, el mundo no lo puede recibir. O sea, cualquiera, es decir, cualquiera puede leer, pero no puede entender. Amén. Y entonces nosotros ya tenemos que salirnos de ese molde del mundo. Ya tenemos que empezar a entender. ¿Por qué? Porque no somos del mundo. Porque nosotros está el espíritu de la verdad. Porque Elohim quiere que los hombres sean salvos y vengan a dónde dice, al conocimiento de la verdad. O sea, que vengas al espíritu de la verdad. No que otro te dé, que te dé haciendo la tarea. Ah, no, pues que como no tengo conocimiento, oye, tú mismo estás diciendo no tengo. El que no tiene, se le dará, dice, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo decir? Es que yo no tengo. ¿Cómo estás diciendo? No tengo. Entonces, ¿qué es lo que tienes? Tienes un alma nada más. ¿Y el espíritu? No sé, pues, estará alquilado por ahí. No. Escudriña. Tengo que escudriñar. Y entonces demuestro, ¿qué cosa? El amor, como dice. Si me aman, guardan mis mandamientos. Como vuelta te digo, no busques que otro te haga el favor. Ah, no, entonces yo sintonizo la radio y ahí dan unas prédicas chéveres. Y entonces ahí la radio, ay, me informa. Y ahí me entero de la... ¿Sí ven? No. Así sea 4 líneas, pero léelas. Y como la vaquita, mastícalas, rúmialas. Empiecen algo. No que digo ya, no, pero empieza. Cumple el mandamiento de escudriñar. Porque si no hago eso, ¿qué estoy haciendo? Lo que no dice el 15. Dice, si me ama, guarden mis mandamientos. ¿Sí? Entonces, si yo no lo hago, no lo estoy amando. No estoy obedeciendo, tengo un problema. Tengo un problema. Porque el asunto es de que yo tengo que amarlo sin haberlo visto. A ustedes que lo aman sin haberlo visto. ¿Y cómo lo aman sin haberlo visto? Escudriñando. Es importantísimo. Porque no solamente es para vivir el hombre, sino que el hombre va a vivir de la palabra. ¿Quieres salud? ¿Para la palabra? ¿Para qué andas buscando médicos? Si aquí está. Fíjate. ¿No leíste en el Salmo 91? ¿No? Sigues creyéndole a los médicos. ¿Hasta cuándo, pues? Ya levántate. Levántate el alma. Como Moshe, alza los brazos. Y si no puedes, solo, porque tampoco solo voy a poder. Dice que ¿quién alzaba las manos? ¿Quién ayudaba? Aarón y Hur. O sea, necesito la intercesión, la oración de quién? De mis hermanos. Hermanos, oren. Porque ¿qué cosa? Porque quiero sabiduría. Correcto, vamos a orar. Oremos para que se nos dé espíritu de sabiduría a todos. No solamente salud, hay que también por la sabiduría orar. Porque si tienes la sabiduría,
La salud ya viene de base. Busque el reino y su justicia, y las demás cosas vienen ahí añadidas. Viene la salud, viene la economía, el bienestar, todo lo que Él nos está prometiendo. Pero si no busco las cosas de Él primeramente, entonces por eso es que ando enfermo, ando con la cita, ando de aquí para allá, que ando lo de acá, que ando más allá, ando llorando, ando preocupado, ando triste, ando lagrimeando. Ya llega el sábado y ya estoy llorando. No entiendo. ¿Sí ves? Si los ofendo, perdónenme, pero dura en la palabra, dice. Dura en tu palabra. ¿Quién la puede soportar? ¿Se quieren ir? ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida? Así les digo. Amén. Y los creyentes así, Él trató así a los discípulos. ¿Sí ves? A Él así trata al discípulo. ¿Por qué? Porque ese es el amor que se manifiesta. ¿El amor de qué? De que nosotros lo amemos a Él. No lo puedo amar porque no lo veo, porque generalmente, claro, yo amo viendo, pero este es un amor diferente. Es que amamos sin verlo. Pero ¿dónde lo siento? En venir a las Escrituras, meterme en el espíritu de su verdad, de sentir lo que Él, como dice, Él sentía compasión por los que están sin pastores, como ovejas descarriadas. Y yo tengo el privilegio, somos privilegiados de este grupito, porque muchos están afuera, pero no tienen la luz completa. No digo que no tienen, pero no la tienen completa. Y tampoco me decir que la tenemos completa porque estamos en proceso de aprendizaje. Pero vamos un paso adelante. Amén. Y ese paso adelante es bastantísimo. Pero también tenemos que tomar en cuenta que, como dijo mi hermano, mayor conocimiento, también la humildad tiene que ser más. ¿No? O sea, el acercamiento con Él, esto nos permite acercarnos más. ¿Sí? No es que porque me da sueño. Pues si te da sueño, ya sabes. Duerme 2 horas antes y ahí vas a leer. Antes de leer, duerme, para que ya no te dé sueño. Tómate un buen café. Café de cá. ¿Ah? Café de cá. Pero esto es importante, que Amalek no gane esta batalla. Ojo, dice incluso dentro de la gematría, podemos decir así, de los nombres Aarón, Hur, Moshe, y el cuarto que estaba peleando abajo físicamente, Yahoshua. Entonces, las iniciales de estos 4 nombres es la palabra Ahim, hermanos. Hermanos. Entonces quiere decir que la guerra contra Amalek es de todos, porque somos hermanos, ¿sí? Es de todos. Es decir, la guerra de ¿qué? La guerra de esta pereza espiritual que tenemos para escudriñar, porque esta es la clave, como dice. De esto depende mi salud y mi sanidad. Ya vimos en la parasha pasada, ¿no? Que si guardan todos estos mandamientos, y ojo, ¿se acuerdan que lo último que lo engancha con la salud, cuál era? ¿Se acuerdan? Los estatutos. Sí. ¿Y los estatutos cuáles son? Son los que no entienden. Y es más, van a fiestas. Oye, ¿por qué tengo que venir a esta fiesta? No entiendo. Una fiesta que no hay ni torta, ni bocaditos, ni nada. Pero es una fiesta, no lo entiendo. Pero es esta fiesta. Por eso es que Él bendice, ¿sí?, la obra de su creación. Está aquí dentro de esta parasha. La importancia del Shabbat, ¿sí?, dentro del mandamiento. El Shabbat, ¿qué es el Shabbat? Es el proclamar, ¿qué cosa? Que Él es todo, Él es soberano, ¿no? Esa es la importancia del Shabbat, el declarar que Él es soberano. Por eso dice que nosotros no solamente somos creados para vivir para el Todopoderoso,
sino que somos creados también para vivir con Él, es decir, en la intimidad. Por eso es que Él dice en el capítulo 19, versículo 4, ustedes vieron lo que yo hice a los egipcios y también cómo los tomé a ustedes como sobre las alas de las águilas. ¿Para qué? Para traerlos hacia mí. Porque Él, ¿qué quiere? Él quiere esa intimidad de nosotros con Él. O sea, la importancia es ¿qué cosa? No es vivir, sino ¿qué cosa? Que tenemos que vivir para Él. Porque Él quiere. Es algo que Él quiere. No es algo que no quiere. Eso es lo extraordinario. O sea, si tú quieres haber dioses de todas las culturas, pero no hay un Elohim como el nuestro, que Él quiere, ¿qué cosa? Quiere vivir contigo, quiere vivir conmigo de una manera especial. Pero como dice, el asunto es ahí que yo tengo que encontrar cómo. ¿Y cómo es eso? Por eso dice Miqueas 6:8, cuando le pregunta ¿cómo me presentaré? ¿Cómo lo complaceré al Elohim Altísimo? ¿Será como holocausto? ¿Será con sacrificio? Por último, hasta con lo que tengo dentro, con el fruto de mi vientre, dice, ¿no? La mujer. No, dice, yo te voy a mostrar cómo me puedes hacer complaciente. ¿Cómo puede ser? Dice, haciendo justicia, amando la compasión y que estés dispuesto tu corazón a seguirlo. Miqueas 6:8. ¿Sí ves? Eso es bueno. Eso es lo que Él quiere. 3 cosas: justicia, compasión y el corazón tuyo y mío dispuesto a seguirlo. ¿Seguirlo en dónde? Escudriñando. Eso le gusta a Él. Entonces eso hace que mi corazón sea un corazón que practique justicia, un corazón compasivo, como el buen samaritano. ¿Sí ven? Porque dice la clara, Él tuvo compasión, dice. Tuvo compasión, porque ese es el prójimo que lo ayudó cuando cayó. O sea, yo te veo caer, entonces yo tengo que darte la mano. ¿Sí? Como le decía ayer a Chosana, como que vas en el camino, van corriendo dos, ¿no? Van juntos en el camino, van a una misma meta. ¿Sí? Andarán dos juntos en el camino si no estuvieran de acuerdo. Van juntos, dentro de la justicia, ¿no? Y el uno se tropieza y se cae, el otro ¿qué hace? Levantar. ¿O qué debe de hacer? Levantar. Detenerse, darle la mano, Y levantar. levantarlo y seguimos, ¿no? E impulsarlo a seguir. Y seguir. Claro. No, te caíste. Te caíste. Yo sigo la mente. Ese no es el reino de la justicia. La justicia es, como dice, el amor al prójimo. Él cayó, yo tengo que levantarlo, ¿no? Porque yo vivo. Siempre se trata de eso, compasión. Por eso dice, esto es lo que es bueno. ¿Qué cosa? Que hagas la justicia, que tengas compasión y que tengas un corazón dispuesto a seguir. Para terminar, Colosenses 3:12, Shaul nos dice lo mismo. Colosenses 3:12. Colosenses 3:12. Así pues, como escogidos de Elohim, santos y amados, ojo con esos calificativos, como escogidos, santos y amados, vístanse de qué? De compasión, de piedad, de bondad, de una actitud humilde, de mansedumbre y de paciencia. Y ténganse paciencia unos a otros y perdónense unos a otros. Y si alguno tiene resentimiento contra su prójimo, así como el Mashiach los perdonó, también ustedes perdonen.
Y justamente con todas estas cosas tengan amor, que es el vínculo o es el gancho, es el ¿de qué? El nexo. El nexo. ¿De la qué? De la perfección. Perfección. El amor está aquí, ¿sí? Pero hay 9 cosas más que con el amor hacen el gancho, ¿no? Y justamente con todas estas cosas tengan amor, que es el vínculo de perfección, y entonces, ahí sí, que la Shalom del Mashiach gobierne su corazón. La Shalom del Mashiach no va a gobernar mi corazón si no tengo estos requisitos cumplidos. Compasión primero, piedad, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, perdón y el amor. ¿Por qué? Porque esto es, como dice el versículo 10, es el vestido del nuevo hombre, ¿no? Dice que, y si hemos muerto con Mashiach, nuevas criaturas somos. Y esas nuevas criaturas tienen que tener estas cualidades. ¿Por qué? El cual dice, se renueva, dice. O sea, siempre se va a renovar. ¿Mediante qué cosa? El conocimiento. Ojo, otra vez, conocimiento. ¿Conocimiento que qué? Conforme a la imagen de su creador. Es decir, el conocimiento tiene que ser conforme a la imagen del creador. Por eso es que dijo en Génesis, ¿no? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces ese es el nuevo hombre. ¿Por qué? Porque el Amalek tiene otra imagen. De acuerdo al mismo Génesis, después de que Adán cae, dice que su hijo Seth nació conforme a la imagen de ¿quién? De Adán. O sea, del Adán ya caído. ¿Sí ves? Pero a nosotros nos manda ¿qué cosa? El nuevo hombre, el Yahshua Mashiach, de acuerdo al conocimiento conforme al Creador. El Creador es así, el Shabbat es el Creador. Por eso yo guardo Shabbat, porque es una fiesta de mi Padre. Y como yo soy su hijo, entonces privilegio. Soy un hijo bendecido porque me está invitando a su fiesta que es el Shabbat. Él reposó, yo también reposo. Las obras que mi Padre hace, yo también hago. Acuérdense que ya yo digo lo mismo. Yo lo que he visto a mi Padre, eso hago. Y no es nada extraño, porque todo está aquí, está plasmado, está escrito. Por eso es que tengo que escudriñar las Escrituras, para hacer las obras que mi Padre le gusta que haga. Si yo me escudriño las Escrituras, entonces empiezo a hacer obras que me parecen que son buenas. No, tengo que de acuerdo, como dice, tengo que ser bíblico, de acuerdo a las Escrituras, mi caminar. Tengo que seguir avanzando. Que sea así, no un Amalek, sino uno del pueblo de Israel. Hijo de Israel. Amén. Que el Todopoderoso nos bendiga y nos siga dando conocimiento, discernimiento, entendimiento en esta carrera para entrar a la vida eterna. Amén. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.